María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 3 de junio de 1944. Primer sábado, a la 1:30 de la madrugada. Dice María: soy la madre, escribe. Todos los sábados haces la hora de la dolorosa. Te bendigo porque pasas así la noche entre el viernes y el sábado. El primer punto y el tercero te resultan fáciles. No haces más que releer las visiones y dictados que ya has recibido, pero el segundo punto te es difícil porque tienes que hacerlo tú misma. En tu descripción has afirmado: María con el grupo, tras un breve trecho, llega a la casa. Y si esto puede bastar para la descripción, y en verdad no podrías hacer más, dada tu debilidad, no basta para la plegaria de la hora. Por lo tanto, narra por ti misma lo que sufrí en aquel momento. Cuando la piedra, deslizándose en la cavidad, cerró el sepulcro, me pareció que pasaba sobre mi corazón y que me lo destrozaba, arrancándomelo del pecho. Para rechazar esa piedra que me separaba de Jesús, me aferré con las uñas y los dientes a sus salientes. Esa piedra me lo mataba por segunda vez, con una muerte más profunda, con una separación aún más grande, por la cual ya ni siquiera los miembros de mi hijo eran míos. Mas, ay, no logré nada. Las uñas y los dientes se deslizaron sin lograr mover la enorme piedra. Sangraron mis manos y mis labios, pero permaneció cerrada e inexorable como la muerte. Entonces, a la sangre se mezcló llanto. La sangre y el llanto de su madre fueron los primeros que bañaron ese lugar santo en el que se dio muerte a un Dios para apartar al hombre de la muerte. Allí me habría quedado si me hubieran dejado, si no me hubieran arrancado de ese lugar. Me habría quedado allí, al pie de esa puerta de piedra, como una mendiga que espera una limosna. En efecto, yo era la más mísera de las mujeres y para vivir necesitaba esta limosna. Volver a ver a mi hijo. Yo era aún menos que una mendiga. Me había acurrucado allí como una oveja que ha perdido a su pastor, que está extraviada, sola, hambrienta, y que vuelve al cerrado redil, al redil donde ya no está el pastor, y se deja morir de hambre allí, contra el muro tapiado, porque ya no cuenta con nadie, y le parece que, en un mundo lleno de lobos, aún puede estar protegida allí, donde en otros tiempos estaba quien la amaba. Y en verdad, ¿no era yo una cordera entre lobos feroces, y no había muerto él que me amaba? Me arrancaron de allí. Oh, qué crueles son los hombres a veces, aún en su piedad. ¿Cómo habrían sido esos días para mí allí, en el tranquilo verdor, mientras esperaba la resurrección de mi Jesús? Por cierto, habrían sido mucho, pero mucho menos atormentados de los que tuve que vivir en otro lugar. Allí no había huella alguna de crimen. Las sumisas e inocentes plantas seguían floreciendo para alabar a Dios. Las sumisas e inocentes avecillas cantando y haciendo su nido para obedecer al Señor. No odiaban, no habían odiado, ni maldecido, ni matado. Habían oído el clamor del odio y la blasfemia, y atemorizadas se habían arrinconado en la espesura mientras las plantas se estremecían por el viento de la ira. Habían visto pasar a su Señor perseguido, golpeado, herido, moribundo, como podría serlo uno de ellos por obra de un rapaz o de una pandilla de niños perversos. Y habían sentido piedad y temor, pensando que, si se mataba así a su Creador, que era tan bueno y siempre había tenido para con ellos palabras amorosas, bendiciones y migas de pan, debía significar que había llegado el fin de todas las criaturas. En esa paz había podido aquietarse mi tormento y habría llorado, sin estremecimiento de angustia, bajo las estrellas y bajo el dorado sol, hasta el momento en que la aurora dominical me hubiera abierto las puertas y devuelto a mi hijo. Y los guardias, pues no les temía, me habría acurrucado en un rincón como una esclava que espera a su amo, y les habría parecido tan despreciable que se habrían olvidado de mí,
Y en cambio, si me hubieran escarnecido, ¿qué podría importarme? ¿Cuántas injurias me habían lanzado en la cima del Gólgota? No habría podido oír palabras más atroces. Había bebido la hez del lenguaje humano procaz, y desde entonces ninguna blasfemia que me era dirigida, aun la más atroz, puede sorprenderme. Ya las conozco todas. Por lo tanto, también podía oír las burlas de pocos guardias somnolientos, pero me arrancaron de allí, y tuve que volver a estar entre los hombres. Los hombres, los hombres, eran las fieras que me habían matado a mi hijo, y ese fue el segundo calvario de la madre. He aquí el camino, aún está devastado por la multitud que lo ha recorrido por la mañana, detrás del condenado, y por la tarde, al huir del monte. Para volver a casa tenía que pasar por un sendero que habían recorrido los crueles. He aquí las huellas de sus pasos. Hay pisadas en todas direcciones y jirones de tela y objetos perdidos, como siempre sucede cuando afluye la multitud, y en medio del gentío se apretujan los unos a los otros. Cada una de esas huellas, de esas pisadas, me decía: pertenezco a un torturador de tu hijo. Y luego, he aquí el verdadero camino al Calvario, va hacia el pequeño puente más allá de la puerta. Aquí las huellas se hacen más tupidas y mi dolor se hace más atroz. Aquí veo esparcidos por el suelo piedras y garrotes, y sé para qué los usaron. Seguramente están manchados por la sangre de mi criatura, porque han golpeado sus miembros ya tan torturados. Oh, quisiera descubrir en estos objetos no culpables que el hombre transformó en culpables la sangre de mi hijo, pero no me permiten hacerlo. Cae la noche, es Viernes Santo, hay que apresurarse. Antes de dar la espalda al Calvario, para tomar el camino que lleva a la ciudad, me vuelvo y en la luz crepuscular veo 3 siluetas oscuras que se destacan contra el cielo ya anochecido. Son las 3 cruces. En una de ellas estuvo mi hijo. Ella fue el lecho de su agonía. A su madre, que le habría preparado una blanda cuna cuando esperaba su llegada y que nunca se había consolado por el hecho de que su niño hubiera dormido su primer sueño sobre la espinosa dureza de la paja de la mullida. Le tocó verle morir sobre la dureza de un leño. Oh madres que lloráis al pensar en la agonía de vuestros hijos muertos, pensad en mi dolor, y pensad en él también todas vosotras, oh mujeres de corazón gentil, aunque no seáis madres, pensad en él también vosotros, oh hombres buenos y honestos, y también vosotros, los malvados, si no sois del todo fieras, oh demonios malditos, y tened piedad de mi dolor. Me arrastran hasta más allá de la puerta, que están para cerrar. He ahí Jerusalén, la madrastra que mató al hijo de su esposo, la asesina que se arrojó sobre el inerme para degollarle, la predadora que le salió al paso para capturarle y despojarle de su único tesoro, la vida. Como hombre, mi Jesús tenía solo eso. Era pobre, no tenía dinero ni alhajas ni bienes, y desde que se había hecho siervo del hombre para guiar a ese hombre enceguecido hacia Dios, tampoco tenía ya su casita materna, el lecho construido por el que le hizo de padre, el pan cocido por su madre. Dormía donde un ser misericordioso le acogía, comía donde un ser generoso le ofrecía un pan. De lo contrario, las hierbas del campo acogían su cuerpo cansado. Las estrellas velaban su sueño. Las espinas del trigo maduro y las moras silvestres, que son el alimento de los pájaros, saciaban su hambre. No poseía más de lo que posee el gorrión que busca su alimento en el campo y su descanso en el enil. Pero era santo y joven, tenía la vida y se la quitaron. Jerusalén lo despojó de su vida, como un vampiro chupó toda su sangre, como un buitre le hirió con el pico de su rencor, como una sádica rebelde le torturó y le clavó y gozó con sus congojas, con sus temblores, con sus sollozos, con sus convulsiones. Oh, aún veo todas esas torturas. Hay poca gente en las calles,
Después del delito, los delincuentes se esconden, pero los pocos que se ven, los que furtivamente se escabullen en las callejuelas estrechas, los que desaparecen tras las portezuelas, que vuelven a cerrarse inmediatamente, como si temieran que entrase gente enemiga, me hacen estremecer de horror. Quizás aquel viejo le acusó, quizás aquel joven blasfemó contra él, y ese hombre macizo, de miembros recios, puede que le haya zarandeado y golpeado. Y ahora huyen, se esconden, se encierran. Tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo? ¿A un muerto? Dado que le negaron como Dios, para ellos no es más que un muerto. Por lo tanto, ¿a qué le tienen miedo? ¿A quién le cierran las puertas? Se las cierran al remordimiento, se las cierran al castigo. Pero no sirve cerrar las puertas. El remordimiento está en vosotros y os seguirá eternamente. Y el castigo no es humano y por lo tanto contra él no valen cerraduras ni barrotes. El castigo desciende del cielo, de Dios, que quiere vengar a su sacrificado. El castigo penetra más allá de los muros y las puertas y con su llamada celestial os marca para el castigo sobrenatural que os espera. El mundo vendrá a Cristo, al Hijo de Dios que es mi Hijo. Vendrá a Él que habéis traspasado, mas vosotros seréis los Caínes de un Dios, la ignominia de la raza humana, los que estarán marcados para siempre. Y yo, que nací de vosotros, yo, que soy la madre de todos, debo deciros que para mí, que soy vuestra hija, habéis sido más que padrastros y que, en el inmenso número de mis hijos, sois los que más me cuesta acoger, porque estáis manchados del delito de mi criatura y porque no os arrepentís diciendo, eras el Mesías, te reconocemos y te adoramos. Pasa una ronda de los romanos. Los dominadores tienen miedo de la muchedumbre desencadenada. Oh, no temáis, estas son viles llenas, se abalanzan sobre el cordero indefenso, pero temen al león armado de lanzas y de autoridad. No tengáis miedo a estos chacales rastreros. El sonoro paso de vuestras cáligas los pone en fuga y el brillo de vuestras lanzas los hace más mansos que un conejo. Vuestras lanzas, una de ellas desgarró el corazón de mi hijo. ¿Cuál de ellas lo abrió? Es como si una flecha se le clavara en el corazón al verlas. Y sin embargo, quisiera tenerlas todas entre mis manos temblorosas para ver cuál es la que aún conserva huellas de sangre y decir, es esa. Oh soldado, dámela. Dásela a una madre, en recuerdo de tu madre lejana, y yo rezaré por ella y por ti. Ningún soldado me la habría negado porque precisamente los soldados, los hombres de guerra, fueron los más buenos ante la agonía del hijo y de la madre. He aquí la casa. ¿Cuántas horas a cuántos siglos han pasado desde que entré en ella ayer por la noche o desde que he salido de ella esta mañana? ¿Soy verdaderamente yo, la madre de 50 años o una centenaria, una mujer de épocas primitivas, rica de siglos sobre sus espaldas encorvadas y su cabeza cana? Me parece haber vivido todo el dolor del mundo y me parece que ese dolor recae sobre mi espalda, que se dobla bajo su peso. Es una cruz inmaterial, pero tan pesada. Es una cruz de piedra y quizás es aún más pesada que la de mi Jesús, porque yo cargo con la suya y la mía, con el recuerdo de su suplicio y con la realidad de mi suplicio. Entremos, pues hay que entrar, pero no es un consuelo, más bien es un acto que aumenta mi dolor. Por esta puerta entró mi hijo para consumir su última comida. Por esta puerta salió para ir al encuentro de la muerte y tuvo que apoyar su pie en el lugar donde el que lo traicionó lo había apoyado al salir para llamar a quienes iban a capturar al inocente. Contra esa puerta vi a Judas y no le maldije, por el contrario, le hablé como una madre acongojada por el hijo bueno y por el hijo malvado. Vi a Judas y en él vi al demonio. Yo siempre he tenido a Lucifer bajo mi pie y que, por mirar siempre a Dios, no he bajado nunca mi mirada hacia Satanás.
Conocí el rostro de éste cuando miré al traidor. Le hablé al demonio, y él huyó, porque el demonio no soporta mi voz. Dejadme entrar en ese cuarto donde mi Jesús consumó su último aliento, donde la voz de mi niño pronunció sus últimas palabras en paz. Abrid, abrid esta puerta, no podéis cerrársela a una madre que intenta respirar en el aire el olor del aliento del cuerpo de mi niño. ¿Es que no sabéis que ese aliento, que ese cuerpo se lo di yo? ¿Es que no sabéis que fui yo, la que por 9 meses le llevó en su regazo, la que le dio a luz, le amamantó, le crió, le cuidó? Ese aliento es mío, el olor de esa carne es mío, pero está embellecido en mi Jesús. Dejad que lo sienta una vez aún. Tengo en los ojos la vista de su sangre y en la nariz el olor de su cuerpo llagado. Haced que pueda ver la mesa en la que se apoyó cuando estaba vivo y sano, que sienta el perfume de su cuerpo joven. Abrid, no lo sepultéis por 3ª vez. Ya me lo habéis ocultado bajo vendas y perfumes, luego me lo habéis encerrado tras la enorme piedra. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué queréis negar a una madre que encuentre el último esplendor del Hijo en el aliento que Él dejó tras esa puerta? Dejadme entrar. Buscaré por el suelo, sobre la mesa, sobre la silla, las huellas de su pie, de sus manos, y las besaré. Las besaré hasta consumirme los labios. Buscaré, quizás encuentre un cabello de su rubia cabeza, un cabello que no esté incrustado de sangre. ¿Es que sabéis qué significan para una madre un cabello del hijo muerto? Tú, María de Cleofás, y tú, Salomé, sois madres, ¿y no entendéis? Juan, escúchame, soy tu madre, así lo dispuso Él. Él, me debes obediencia, abre. Te amo, Juan, te he amado siempre porque le amabas, y te amaré más aún, pero ahora abre. Te digo que abras. ¿No quieres? ¿No quieres? Ah, ¿es que no tengo hijos? Jesús no me rehusaba nada porque era mi hijo. Tú rehusas. No eres mi hijo, no entiendes mi dolor. Juan, perdona. Abre, no llores, abre. Jesús, escúchame, haz que tu espíritu obre el milagro. Abre a tu pobre madre esta puerta que nadie quiere abrirle. Jesús. Me desmayo, muero. Vengo a ti, Jesús, vengo. Y María, tras haber golpeado la puerta con sus pequeños puños, tratando de abrirla, tras haberse encomendado a Juan, apoyándose en las mujeres, se inclina, más pálida que un lirio, y se desplomaría si no la cogieran de peso y la llevan al cuarto de enfrente. La visión que me ha acompañado durante el dictado termina de este modo. Luego María dice: ¿sabes por qué solo hoy te he dictado estas palabras? Porque ya no tienes el cuaderno en el que está narrada la desesperación de Judas. Hablo de eso aquí. Y también esta es una prueba de que son cosas verdaderas, porque si uno se las inventa, se confunde, pues no tiene la posibilidad de recordar y dice una mentira. Tú, por estar tan cansada y débil, te olvidas de una hora para otra. Hazlo notar al Padre que te dirige y es mi siervo. El efecto: el cuaderno se lo llevó usted el 27 de mayo. Jesús me muestra una reunión de cristianos en los primeros tiempos después de Pentecostés. Los defino los primeros tiempos porque los 12 aún no se han separado para ir a evangelizar la tierra. Ahora son 12 otra vez, o sea, que Matías ya ha sido elegido. Por lo tanto, pienso que hace poco que ha pasado Pentecostés, pero ahora junto con los 12 hay muchos discípulos. Están todos en un cenáculo, que ha sufrido algunas modificaciones debido a su nueva función y también al elevado número de los fieles. La amplia mesa ya no está contra la pared en la que se encuentra la escalerilla. Ahora está en la pared de enfrente, de modo que también los que no pueden entrar en el cenáculo, que como Jesús me hace reflexionar, es la primera de las iglesias de todo el mundo, apiñándose en el pasillo de entrada, junto a la portezuela que está abierta completamente, pueden ver lo que sucede allí. Hay hombres y mujeres de todas las edades.
En un grupo de mujeres que se encuentra junto a la mesa, pero apartado en un rincón, está María rodeada por Magdalena, Marta, Verónica, María de Cleofás, Salomé, la dueña de la casa. Las nombro en ese orden, no para establecer una especie de clasificación, sino como se me ocurre. Además, hay otra mujer que también estaba en el Calvario, pero no sé cómo se llama. Entre los hombres reconozco a Nicodemo, Lázaro, José de Arimatea y, según me parece, Longinos, aunque debe estar, digamos, de licencia porque no está vestido de soldado. Lleva una túnica larga, grisácea, como si fuera un civil. Puede que se la haya puesto para pasar desapercibido, no lo sé. A los demás no les conozco. Pero está hablando para instruir a los congregados. Aún narra la última cena. Digo aún porque él mismo dice: os hablo una vez más de esta cena, en la que antes de ser inmolado por los hombres, Jesús de Nazaret, como llamaban a Jesucristo, Hijo de Dios y nuestro Salvador, como hay que reconocer y creer con todo el corazón y la mente, porque en esta creencia reside nuestra salvación, se inmoló por su espontánea voluntad y por exceso de amor, dándose a los hombres como alimento y bebida, mientras decía: haced esto en memoria de mí. Y esto es lo que hacemos. Mas, oh hombres, así como nosotros, sus testigos, creemos que su santísimo cuerpo y su santísima sangre, ese cuerpo que fue crucificado y esa sangre que fue derramada por nosotros y que pertenecen a un Dios, Hijo de Dios Altísimo, están en el pan y en el vino, ofrecidos y bendecidos, como lo hizo Él, para su memoria y en obediencia a su mando. Del mismo modo también vosotros debéis creerlo. Creed y bendecid al Señor que nos deja a nosotros, los que le crucificamos, esta eterna señal de perdón. Creed y bendecid al Señor que, a quienes no le conocieron cuando era el Nazareno, les permite conocerle ahora, que es el Verbo encarnado y reunido con el Padre. Venid y tomad. Escuchad las palabras que Él nos dice. Venid y tomad. Él lo ha dicho. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y en ese momento nosotros no entendimos. Pedro llora. No entendimos porque nuestra inteligencia era torpe, pero ahora el Espíritu ha encendido nuestra inteligencia, ha fortificado nuestra fe, ha infuso la caridad y comprendemos. Y en el altísimo nombre de Dios, del Dios de Abraham, de Jacob, de Moisés, en el altísimo nombre de Dios que habló a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, os juramos que esta es la verdad y os suplicamos que creáis para obtener vida eterna. Pedro habla con gran majestad. Ya no queda nada en él del que poco antes era un tosco pescador. Como es más bien bajo, se ha encaramado en un banquillo, pues se apoya los pies en el suelo. Los que están más lejos no lo verían, y en cambio, él quiere dominar a la multitud. Habla con mesura, con voz justa y gestos de verdadero orador. Sus ojos siempre han sido expresivos, pero ahora lo son más que nunca. Su mirada deja traslucir amor, fe, mando, contrición, lo expresa todo y así anticipa y refuerza las palabras. Ahora se baja del banquillo, se pone detrás de la amplia mesa, entre esta y la pared y espera. Judas y Santiago, me refiero al hermano de Judas, extiende sobre la mesa un cándido mantel. Para hacerlo, alzan el cofre ancho y bajo que está en el centro de la mesa y luego también sobre la tapa del mismo extienden un finísimo lino. Juan va hacia María y le pide algo. Ella se quita del cuello una especie de llavecilla y se la entrega a Juan. Juan va hacia el cofre y lo abre. El cofre se abre dejando caer la parte anterior, que queda apoyada sobre el mantel y que recubren con un tercer paño de lino. En el interior hay una separación horizontal que divide el cofre en 2 pisos. En el de abajo hay un cáliz y un plato de metal. En el de arriba se ve en el centro el cáliz que usó Jesús y sobre un plato tan precioso como el cáliz, el pan que él partió. A los lados de estos objetos se ven de una parte la corona de espinas, los clavos y la esponja, de la otra el santo sudario, el velo de María,
con el que envolvió la cadera de Jesús y el velo de la Verónica. Hay otros objetos en el fondo, pero no comprendo de qué se trata, y nadie los muestra ni habla de ellos. En cambio, Juan y Judas cogen los objetos que he nombrado, excepto el cáliz y el pan, que dejan en su lugar, y se los muestran a la multitud que se arrodilla. Luego los apóstoles entonan plegarias, o mejor diría, himnos, porque se parecen más a cantinelas. La multitud responde. Por fin traen panes, que ponen en la bandeja de metal, no en el plato de Jesús, y pequeñas ánforas. Pedro, que ha permanecido entre la mesa y la pared, con el rostro vuelto hacia la multitud, recibe de manos de Juan, que está arrodillado del otro lado de la mesa, la bandeja con los panes. Pedro la alza y ofrece, luego la bendice y la apoya sobre el cofre. También Judas está de rodillas y le extiende a Pedro el cáliz, que no es el de Jesús, y 2 ánforas. Este mezcla el contenido de las mismas en el cáliz y ofrece. Luego bendice y lo apoya sobre el cofre. Siguen rezando, y luego Pedro parte el pan en muchos trozos mientras la multitud vuelve a arrodillarse y dice: «Este es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí». Luego sale de detrás de la mesa, llevando consigo la bandeja rebosante de trozos de pan, y ante todo va hacia María y le ofrece uno de ellos. Luego pasa por delante de la mesa y distribuye el pan. Sobran pocos trozos, que quedan en la bandeja, y ésta vuelve a ser depositada sobre el cofre. Luego Pedro toma el cáliz y lo pasa a los presentes, comenzando por María. Juan y Judas le siguen, llevando las pequeñas ánforas, y vierten de ellas cuando el cáliz queda vacío. Una vez que han terminado la distribución, los apóstoles comen los trozos que han sobrado y beben el vino. Luego entonan otro himno, y Pedro da la bendición. Poco a poco, la multitud se aleja. María se levanta. Por toda la ceremonia ha estado arrodillada y va hacia el cofre. Se inclina por sobre la mesa y toca con la frente la superficie del cofre. Besa el borde del cáliz de Jesús, aunque es un beso destinado a todas las reliquias que están reunidas allí. Por último, Juan cierra el cofre y entrega la llave a María. Creo que he podido ver con exactitud cómo era la Santa Misa en los primeros tiempos, y esto me da la seguridad de que, según su promesa, Jesús satisface dentro del tiempo de Pentecostés la segunda cosa que yo quería saber. La causa por la cual veía de diferente color las almas ya me lo explicó en el dictado del 31 de mayo, y en cuanto al contenido del cofre que tanto amaba María, lo acabo de saber ahora. El cofre era a la vez relicario y tabernáculo. Y me agrada mucho pensar que su poseedora, la que tenía su llave, era María, pues María es la tesorera de todo lo que se refiere a Jesús, la sacerdotisa de la Iglesia más verdadera.